doctores, ¿cómo están? Muy buena noche. Bienvenidos a su canal Ortodoncia Interactiva. Espero que se encuentren muy bien y que sigan con la continuación del video pasado, donde les enseñé a hacer la curva de diagnóstico, la curva de Herbst, donde utilizábamos pues la sumatoria de 1, 2 y 3. Y ahorita vamos a tratar de realizar la primera parte donde les explico cómo sería con Pont modificado por Corehouse, y donde también en el siguiente video se les va a explicar cómo realizarla con Chateau en el caso que lo queramos realizar en este tipo, con este otro tipo de autor, ¿no? Entonces cualquier cosa, cualquier pregunta, déjenlo por favor en la caja de comentarios y lo estaré resolviendo a la mayor brevedad. ¿Listo, doctores? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí quiero que tengamos presente dos medidas exactas para que lo tengamos desde el primer momento ya diagnosticado. Nosotros habíamos aprendido que para realizar esta curvita que están viendo aquí con el puntero, teníamos que realizar la sumatoria del central, lateral y canino, o que habían diversos autores donde sumaban los 6 dientes, dividían entre 2 para tener un promedio, y a eso ya lo aproximaban y les daban una longitud de arco, y a partir de ahí tenían nuestra medida de trabajo de A a B y realizaban todo el paso a paso de la curva que ya aprendimos. Pero también nosotros necesitamos la sumatoria de estos 4 incisivos centrales superiores, 1, 2 y 1, 2 a partir de ahora, o sea, central, lateral, para poder realizar la realización de la curva de Pont, de la longitud de arco de Pont modificada por Corehouse. Entonces aquí esto va en azul, ojo, y la otra parte es 1, 2, 1, 2. Ténganlo muy presente, por favor, doctores, porque siempre, mientras uno está aprendiendo a diagnosticar, mientras uno está aprendiendo a familiarizarse con este tipo de conceptos, comete los errores de combinar la sumatoria de 1, 2, 3 con la sumatoria de 1, 2, 1, 2. Y después, cuando le metamos ya en otros videos más futuros de ortopedia la parte de Tom para buscar Pont para colocar la longitud de arco, ahí también a veces puede que haya un pequeño desliz con todos ustedes. Y la idea es que hagamos esto mucho más fácil, hagamos esto mucho más dinámico y que todos retomemos esa parte conceptual, que sea mucho más divertido, entretenido hacer esta parte académica. Entonces, por favor, si les gusta esta calidad de videos así digitales, un poco más con imagen, por favor denle like al video, compártanlo y suscríbanse al canal. Creemos comunidad interactiva y vamos allá con ello. Entonces, como les estaba comentando, esta es nuestra curva de trabajo. Pues cuando ya tengamos nuestra forma individualizada del arco, hacemos nuestra curva, ya no solamente diagnóstica, sino de trabajo para poder realizar arcos coordinados, o si decimos, no, es que yo los quiero un poquito más amplios, entonces ya no trabajo a esta medida, sino trabajo a esta medida, no los quiero un poco más comprimidos, los trabajo a esta medida. Vamos a hablar de esas curvas más adelante en su momento. Pero por ahora lo que necesitamos ahora es posicionar esta curva. ¿Cómo la posicionamos aquí en nuestra parte del paciente, ¿cierto? ¿Cómo la vamos a posicionar? Y para posicionarla, lo primero que tenemos que ubicar son unos puntos de referencia. Por favor, doctores, vamos a hablar acerca de esos puntos de referencia y quiero que los tengamos muy claros para que podamos favorecer este tipo de diagnóstico y que no hayan confusiones en videos posteriores. Bueno, el objetivo principal de Pont modificado por Corehouse es medir la longitud transversal anterior y la posterior. ¿Listo? Es una medida lineal sobre el plano sagital, se va a medir sobre la línea media, por eso siempre tenemos aquí trazada la línea media, ¿sí? Y va colocada sobre, pues obviamente colocada sobre la línea media del paciente. Los puntos de referencia, como se dieron cuenta y están acá señalados, es el punto, el centro geométrico de los premolares, del primer premolar exactamente. Y cuando hablamos del centro geométrico, ¿qué es? Pues es la mitad de ese premolar. Si ya quisiera una definición un poco más exacta, podría ser el punto más profundo de la fisura transversal del primer premolar presente en boca. ¿Y para qué es esto? Para nosotros poder realizar ese punto y la posición de la curva. Ojo con lo que vamos a hablar, porque una cosa es cómo posiciono la curva y otra cosa es cuando mide, desde dónde mide. Porque si yo la ubico desde acá, pero cuando mide el paciente la tengo que medir desde acá, porque es diferente esta posición. Yo mido por lo general desde los bordes incisales para
poder realizar ese diagnóstico entre el paciente. ¿Listo? Entonces, ¿qué me va a favorecer esa longitud de arco? Esa longitud de arco me va a permitir medir la longitud de arco. Va a estar indicado en unos biotipos que ya los vamos a hablar y vamos a hacer un pequeño cuadrito comparativo para que se comprima y para que se combine con la parte de Corehouse, con Chateau y nosotros podamos saber cuándo hacemos cuál autor. ¿Listo? En la parte del molar lo que vamos a utilizar es los centros geométricos de los molares y ojo, no se me vayan a asustar, es para poder medir la parte transversal. ¿Listo? No es para nada más, no es porque yo quiera realizar la curva desde acá, no, es para eso nomás. ¿Listo? ¿Desde dónde la mido? Claramente puede ser bueno, si quieren ahorita les comento los puntos para que no se vayan a combinar porque vamos a ir a hablar ahorita de la parte inferior. Entonces, doctores, ¿cómo vamos a realizar este paso a paso? Entonces, denme aquí un segundo. Listo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es medir o tomar la medida de 1, 2, 1, 2. Entonces, bajo aquí, voy a la curva de mi autor y yo digo, ok, ¿cuánto fue la sumatoria de esos dos dientes? Del central, del lateral, del central y del lateral. ¿Sí? Si lo quisiera ver aritméticamente es sumatoria de 1, 2, 1, 2. Para ejemplos de este video vamos a utilizar esta que es 31. Entonces cojo y la medida me va a dar 31. Lo primero que voy a hacer es que me vengo acá y ubico de una vez el 31. Y yo cojo 10, 20, espérese un momento, la sumatoria de 31. Ahora, ¿qué quiere decir? 31. Voy a coger que la longitud de arco superior, LO, va a ser 18. Entonces yo ahora sí cojo, casi los confundo, voy a coger desde el punto A, ubico verticalmente 18 milímetros hacia la parte de abajo. Aquí tengo 10, aquí tengo 15, 16, 17 y 18. Los ubico acá. ¿Y qué voy a hacer ahí? Ahí voy a trazar una línea horizontal, ¿cierto? Y esa línea horizontal es la que me va a permitir ubicar la curva con lo que yo acabo de trazar. Entonces, tengo este maxilar, que es lo que yo voy a hacer, ubicarle los centros geométricos, ubicarle la línea media y me tengo siempre que parar o ubicar en el más distal. El más distal para darme esa longitud de arco. Esa longitud de arco que ya vamos a hablar y ya vamos a diagnosticarla muy adecuadamente. Entonces cojo esta imagen, la traigo para acá, ¿cierto? La tengo en posición y la mandamos. Y entonces empezamos a ver cómo es que tengo ese arco posicionado. Espérense, aquí vamos a hacer un pequeño posicionamiento de la curva un poquito mejor, pues porque claramente, pues si se dan cuenta, vuelvo y lo digo, la parte de tecnología tiene ciertos movimientos y ciertas cositas que a veces nos cambian la parte diagnóstica. Listo. Ahora sí está mucho mejor posicionada. Entonces, doctores, ¿qué quiero que se den cuenta? Espérense un segundo, movemos esta un pelín más para acá. Podríamos rotarla. Listo. Y entonces lo primero que vamos a hacer es posicionar la línea de la línea media, valga la redundancia, sobre la línea media de mi curva. Y ahora voy a posicionar la parte distal mucho más superior para que atraviese sobre ese plano. Entonces vamos a bajarla un poquito. Ahora me equivoqué bajándola. Listo, ahí está. Si se dan cuenta, quiero que miren que está sobre esa curvita y sobre la línea media. Listo, doctores. Siguiente paso. Espérense, aquí vamos a hacer un pequeño. Ya. Listo, doctores. Siguiente paso, entonces lo que vamos a hacer es medir
primero la parte sagital, cómo es que está respecto a la parte del paciente con respecto a la curva. Entonces yo cojo y yo digo, ok, de acá a acá, al borde incisal del diente, tengo un cambio en la estructura. ¿Cuál diente cojo acá? Cojo el diente peor posicionado y el diente más vestibularizado en este caso. Aquí como está más vestibularizado cojo este diente, es decir, el 11. Pero quiero que le echemos ojo a algo, doctores, aquí en esta parte que todavía tengo la imagen limpia. Miren que tengo este diente peor posicionado por la parte vestibular, pero yo no me voy a coger sobre esta parte vestibular, sino yo cojo el borde incisal, que es este que estoy trazando mucho más amplio. Entonces yo quiero coger ese borde, entonces yo lo que voy a hacer es que me paro sobre este borde de acá, ¿sí? Y lo que voy a hacer es que acá, esta parte milimetrada, voy a contarla cuánto hay de acá a acá, es decir, cuánto está movida de la curva de diagnóstico del paciente, la curva ideal como debería ser el caso, a cómo está la curva real de ese mismo paciente en boca, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Si esto está por fuera del arco, quiere decir que hay una longitud de arco aumentada, LO aumentada de más 1, ¿sí? Porque está 1 por fuera de la curva. Si estuviera por dentro, entonces lo que tendría que tomar es que el diente está en menos. Entonces, imaginémonos, si lo colocamos, sería longitud de arco disminuida y pongo la longitud de cuánto, de menos 1. En este ejemplo, miren que acá me gustó mucho este diente y puedo decir que aquí tengo el diente en 0. Entonces tengo este en positivo, tengo este en 0, ¿sí? Si quisiera hacer las longitudes de arco para poderlas analizar mucho más fácil, pero recuerden, la longitud de arco se hace con los centrales. Ahora, miren este diente, porque por eso fue que traje este caso. Estoy haciendo la acá zoom. Este diente, si se dieron cuenta, no solamente está inclinado, sino está dentro de la curva. La curva debería, o sea, el diente debería estar por acá y miren dónde está, ¿sí? Entonces quiere decir que tengo una diferencia en tamaño. Pero como aquí ya estoy hablando, recuerden que cuando estoy hablando de canino hacia anteriores, estamos hablando de longitud de arco. Cuando estamos hablando ya en la parte posterior, estamos hablando de longitud de arco, no sino de micro o de macrognatismo. Si quisiera analizarlo muy detalladamente, cogería desde los 4 a 4, 5 a 5, 6 a 6 y 7 a 7. El autor lo hace solamente de 4 a 4 y de 6 a 6. Pero en fines académicos quiero que vean que esto está con cierto grado de micrognatismo que lo podríamos analizar. En la parte cuando hacemos análisis de ortopedia, sí somos un poquito más precisos y hacemos ese tipo de entradas a nuestra hoja diagnóstica, porque si nos gusta hacer lo que les digo, más precisos con nuestra parte de saber qué está en micro y qué está en macro. Pero bueno, vuelvo y lo digo para contexto, ya para ir medio cerrando la parte del video, cojo y entonces desde el borde a borde de los premolares y hago la medición. Vuelvo y lo digo, este punto de centro geométrico y colocarlo en la curva es para dónde posicionar la curva en el paciente con la curva de Herbst. Pero recuerden, no se les olvide, ustedes miden desde el borde de la cúspide o desde el punto más alto de esa cúspide, para que me lo entiendan, hacia la parte transversal. Y lo mismo en la parte molar, borde con borde, para poder realizar esa medición de la estructura. ¿Listo? Entonces, vamos con esta parte, la parte inferior. Recuerden que siempre que estamos hablando en inferior, le disminuimos 2 milímetros, ya sea a la realización de la curva o a la longitud de arco de Pont modificada Courcourshouse. Es decir, si acá tenemos 18, ¿cierto? Entonces 31 es mi Pont, ¿cierto? Que es, es 1212. Mi LO va a ser 18 y mi LI va a ser 18 menos 2, o sea 16. Entonces yo vuelvo a hacer todo este proceso primero para hacer la curva. Ya saben, le disminuimos 2 milímetros, hacemos la curva inferior y luego
cuando vayamos a realizar nuestro posicionamiento de la curva, supongamos aquí le vamos a dar un momento de eliminar, no lo colocamos en 18, sino lo colocamos en 16, va a ser aquí. Hacemos nuestro proceso de línea, ¿cierto? Y ahí empezamos a hacer nuestra medición. ¿Cuándo o dónde vamos a hacer la medición, doctores? Ojo con algo. Entonces, bueno, aquí esta imagen ya la vamos a mover un momento para ir con la parte inferior. Entonces, tengo esta curva inferior, obvio, vuelvo y lo digo, aquí ya lo tenemos 2 milímetros por debajo. Esta es mi parte inferior, entonces la rotamos acá. Y lo que vamos a hacer, doctores, ojo con esta parte, cogí este ejemplo para que sea mucho más claro y mucho más dinámico de analizar. Si se dan cuenta, lo que más llama la atención acá es que no tenemos molares, entonces no podemos medir la parte transversal si está comprimida o si está adecuadamente desarrollada, pero igualmente podemos ubicar nuestra curvatura porque tenemos los puntos de referencia. En inferior, los puntos de referencia es el punto más vestibular entre 4 y 5 o entre premolares, como lo quieran llamar. Ese punto de contacto más vestibular entre 4 y 5, vamos a hacer el mismo proceso, verticales hacia la parte de la línea media, y entonces aquí lo mandamos para atrás y colocamos sobre mi 16, denme un segundo, primero colocamos el 16 acá, ¿cierto? Ese 16 tenemos que subir un poquito la curva. Miren, ahí está pasando perfectamente sobre la parte del contacto más vestibular más distal entre 4 y 5. Y la línea media nos falta un pelito en la parte superior. Venga, a ver si la podemos mover sin mover todo. Ahí ya quedó bien, bien ubicada. ¿Listo? Y entonces lo que vamos a hacer es hacer nuestro mismo proceso de saber primero la línea media cómo está. Entonces miren este diagnóstico de línea media cómo se puede identificar. La ponemos desde acá a nuestro diente peor posicionado. Borde incisal, y entonces nosotros decimos, obviamente aquí con nuestras mediciones y nuestros no es a vuelo de pájaro, decimos, ok, tengo acá 3 milímetros de longitud de arco disminuida, ¿cierto? Bien, tengo posicionado. Aquí, si yo quisiera colocar mi diente superior para poder hacer el proceso al tiempo con ustedes, entonces ya saben, línea media, tin, miremos a ver si ahí le pegué a la línea, perfecto, muy bien. Entonces aquí yo podría estar diciendo, a ver, yo creo que ahí cambia un poquito la posición de la imagen, pero bueno, dejémosla así por fines prácticos. Entonces borremos acá esto, suponiendo que tenga este diente perposicionado, me da 0, ¿cierto? Entonces mi longitud de arco superior, supongamos que da 0 en este momento. Yo sé que cambió respecto a lo que estábamos mirando en este momento, pero bueno. Y vuelvo y lo digo, doctores, no se vayan a confundir. Una cosa es el punto de contacto más vestibular entre 4 y 5 para dónde colocar la curva sobre el modelo, pero lo que tengo que medir cuando yo quiero medir un micrognatismo o macrognatismo, lo hago con mis rebordes o con mis bordes, más bien con los bordes de las cúspides, que es el lado más, pues el punto más ancho, de 4 a 4. Aquí no tenemos 6, entonces obviamente la parte de 6 a 6, la parte posterior en este diagnóstico, pues me queda un poco faltante o un poco carente. ¿Listo? ¿Se dieron cuenta? Cómo es este proceso, cómo poder realizarlo y cómo poder analizarlo con cada paciente. Esto fue, no se les olvide, esto fue para hacer PONT modificado por Corehouse. ¿Listo? Un pequeño cuadro comparativo para que lo tengamos aquí claro. Bueno, perdón, me falta una parte de la tabla explicarla. Entonces ya sabíamos que cómo leer cuando yo tengo una curva. Bueno, entonces la primera parte de la curva es saber, esperen un momento, acá. La primera parte es dónde tengo esa medida de 1, 2, de mis 1, 2, central, central, lateral, central, lateral. La segunda es dónde voy a colocar en mi plano cartesiano, donde voy a colocar la medida de la curva y dónde la voy a posicionar también en los modelos. La tercera es la medida de premolar a premolar y la segunda es de molar a molar. Es decir, esta parte es para sagital, ¿cierto? Porque es una medida en sentido anteroposterior, y estas dos medidas son
en sentido transversal. Por eso es que este autor también, o estos autores que han hecho este tipo de mediciones, son tan versátiles porque hacen la parte transversal y la parte sagital combinada al tiempo. La parte transversal para poder saber cómo está esa medida. Entonces vuelvo y lo digo. Cojo estas dos, ¿cierto? Mido estas dos de aquí a acá y de acá a acá. Y yo puedo determinar y digo, ok, si eso me está midiendo, vamos a inventarnos una medida pues para fines no más prácticos. Me está midiendo 36, ¿sí? Y yo cogí la medida cogí esta medida y tengo aquí esta medida que debería ser 36,5. Entonces yo digo, ok, el paciente tiene un micrognatismo de 0,5. Micrognatismo transversal anterior de 0,5. Ese sería el diagnóstico completo, nombres y apellidos, ¿sí? No, que tengo 39. Entonces tengo un macrognatismo transversal anterior, superior de, y le hacemos la diferencia. ¿Listo? Ténganlo presente para cada caso de cada paciente porque es individualizado. Estas tablas las pueden encontrar en los artículos originales de los autores, donde, volvemos y lo comentamos, está en internet para libre acceso. ¿Listo? Y quiero hacerles un punto extra para que se lo puedan llevar a su práctica y que puedan recordarlo, ya sea si sean residentes o ya sea si son profesionales, dónde o cuándo realizar la parte de cuando yo hago PONT y cuando yo hago Chateau, ¿sí? Entonces ya sabemos cómo es que vamos a realizar esas mediciones, ¿cierto? Pero cuándo está indicado PONT y cuándo está indicado Chateau. Entonces, PONT está indicado cuando, espérense acá, ponemos azul, cuando tengo un biotipo braquifacial o mesofacial. Mientras que Chateau, recordemos que es cuando tengo un biotipo dólico-facial. Corehouse lo puedo realizar también cuando tengo post-exodoncias o también post-ortodoncias, puedo realizar los autores, y también cuando tengo ya sea dentición mixta o permanente. Chateau vamos a utilizarlo también cuando tengo dentición mixta o permanente. Aquí, ojo que con algo, que aquí tengo longitud de arco posterior independiente, y también, ojo con otra cosa que tengo, que es mi punto de referencia, son los primeros molares. ¿Listo? Vamos a hablar más adelante con nuestra sumatoria, porque aquí, vuelvo y lo digo, aquí es 1, 2, 1, 2, ¿sí? Pero aquí más adelante va a ser 1 más, o sea, bueno, aquí va a ser, para que lo tengamos, es 1 más 1 más 6 más 1. Es decir, central 6, central 6. Y a eso se divide entre 2 y también me va a dar la sumatoria de 1, 6, 1, 6, que es lo mismo que estábamos diciendo aquí, pero con los segundos molares. Cuando tenemos dientes ausentes, ¿qué voy a tratar de realizar? Voy a tratar de realizar PONT modificado por Corehouse, ¿sí? Y en pacientes, recuerden que yo tenga después de extracciones, después de ortodoncias, me va a funcionar muchísimo este punto de ubicación. ¿Listo? Doctores, no se les olvide, vuelvo a ser enfático con que Corehouse PONT modificado por Corehouse me va a medir 4 cosas: la longitud de arco superior, ¿cierto? Que es lo que estamos hablando, LO, la longitud de arco inferior, que es LI, ¿cierto? La longitud de arco transversal o la media transversal, como lo quieran llamar, ¿cierto? Que esto se llama longitud de arco transversal anterior, y la longitud de arco transversal posterior, ya sea superior e inferior,
Si se dan cuenta, para que no se me confundan, lo tenemos acá, longitud de arco, ¿cierto? Superior, en este caso, LO, le restamos 2 milímetros, LI, ¿cierto? Ahí está la segunda parte de la indicación, LO y LI, y ahora la parte posterior y la parte anterior, ya sea en superior como la longitud de arco transversal anterior inferior, como la longitud de arco transversal posterior inferior, ¿sí? Me sirve para muchas cosas tener este índice de Pont. Es muy importante, y vuelvo y lo digo, los puntos de referencia en entonces sabemos que para colocarlo en superior es el centro geométrico del 4, más distal en boca, y en inferior, aquí más bien, en inferior es el punto de contacto entre 4 y 5. ¿Listo? Ya saben, también el más distal. Entonces nos van a favorecer diagnosticar ese tipo digamos, de la parte transversal. Ahora, doctores, por ejemplo, como yo les dije, no tenemos molares en esta zona. Acá no vamos a poder medir la longitud de arco transversal posterior inferior. No la vamos a poder medir. ¿Por qué? Porque no tengo los puntos de referencia, ¿sí? No puedo, o sea, esta parte, si yo quisiera realizar esto, entonces yo cojo aquí, como esto es 18 para superior, el inferior va a ser 16. Yo quisiera colocar 47,5, pero no sé cómo va a ser la medida acá de 6 a 6, entonces no puedo realizar esa medición. ¿Listo? Pero algo que sí puedo también, y esta curva es muy hábil para eso, es mirar las malposiciones, es mirar las rotaciones. Por ejemplo, miren este diente tiene una rotación, ¿sí? Y tengo una rotación donde se aleja mucho más la parte mesial de su arco que la parte distal, ¿sí? Entonces yo digo, yo tengo una rotación, aquí en este ejemplo sería una rotación mesolingual. Por ejemplo, acá también tengo este sobre el borde incisal, este ya está un poquito más alejado, vuelvo a decir, tengo una rotación mesolingual. Aquí tengo una inclinación, por ejemplo, además de ese movimiento, pues porque yo tengo los modelos acá presentes pues aquí en mi diagnóstico. Entonces, además de tener una rotación que, como en este punto es el que está más alejado de la curva, pero también es equidistante, vamos a poder decir que tengo una rotación disto-vestibular o mesolingual. También tengo una inclinación, es decir, tengo una lingoversión, ¿sí? Porque todo el diente está acostado hacia la parte lingual. En este caso también tengo lingoversión, pero me permite, se dan cuenta, es muy versátil para todo y me permite, así como diagnosticar, hacer muchas curvas de trabajo y hacerle mucho trabajo a este tipo de casos con los pacientes. Espero que esto haya sido de amplio aprendizaje, que puedan haber resuelto muchas dudas que hubieran tenido, ¿sí? Más adelante vamos a hacer las otras curvas para que puedan analizar cómo es que se deja la de Boson-Hill, por ejemplo, cómo se deja más grande o más comprimida respecto a los puntos de referencia, y que puedan ustedes sacar conclusiones de que con cuál curva quedarse, cuál es la que prefieren sobre su cada paciente, y ustedes definir con su criterio si hacen Pont modificado por Corehouse o si hacen Chatur. Doctores, esto fue Ortodoncia Interactiva. Cualquier duda, ya saben, caja de comentarios, like, suscríbanse. Nos vemos en una próxima ocasión.